año 99 redujo la pobreza 50% hasta que empezaron a hacernos una guerra económica. Y a pesar de la guerra económica mantenemos niveles de pobreza extrema por necesidades básicas insatisfechas menores al 4%. Y eso es envidiable incluso en muchos países en el mundo, a pesar de la guerra económica. Entonces, claro, ante esta situación de asedio, no podemos, es este tema de la guerra económica que desvía la responsabilidad al modelo, al gobierno, cuando la responsabilidad es de todos estos que están agrediendo, acaparando, privando de alimentos, de medicamentos, etcétera. ¿Será que eso Susana Raffaele lo verá? Digo, no sé, hago esa pregunta. Eso es el velo de la ignorancia. Eso es el velo de la ignorancia. No, pero hay una cosa, decía el comandante Chávez en más de una oportunidad. Nuestro comandante Chávez, Susana, decía, si los perros ladran es porque estamos avanzando. Pero yo voy más allá, ¿ves, Susana? Este mismo que decía Chávez se lo comenta a Samantha Power. Continuamos. Viene una parte bien importante, ¿no? Ya está contestada, ¿no? Porque ella está preocupada por un niño. Está preocupada por un niño, pero no está preocupada por los demás niños. ¿Me entiendes? Sobre todo por los niños del este. Debería de preocuparte muchísimo por los niños del este. Yo recuerdo en una oportunidad, yo no he conseguido más ese video. No lo he conseguido, de que lo he buscado. De en una de las guarimbas que programaron tu gente, Susana, ¿ves? En una de esas guarimbas le preguntaron a unos niñitos del este que si habían estado alguna vez de este lado del oeste. Y ellos, no, yo es primera vez que vengo para acá. Muchos ya de 17, 18 años. ¿Ves? Ustedes tienen una visión muy republiquita del este. Vamos a los números, Susana. A los números que te mencionaba Pascualina Curcio. Y vemos. Hacemos una comparación. O sea, no se cieguen. No se cieguen. Hagan un análisis correcto de la situación. Si me permiten, para complementar los números, el modelo que prevaleció antes del 99 hizo que incrementara en 2 décadas la pobreza en 132%, cuando desde el 99 al 2000, digamos hasta ahorita, ha disminuido un 50%. Francisco también tiene otra cosa que decir. Se convirtió en un clásico escribir sobre la pobreza en el país. Contrataron a un argentino, Michel Chusodowski. Sí. Hizo un libro sobre la pobreza en Venezuela. De varios tomos, De varios tomos. Sí. Ella pudiera irse a todo el trabajo que hizo Fundacredesa sobre el crecimiento de la población, sobre todo eso, para que se documente y le pase los daticos a Samantha Power. Y luego salga ese antichavismo cavernario que tienen. ¿Sabes, Mario? Hace tiempo que vengo manejando una tesis que no sé, la voy a decir rapidito. Lo que sucedió con las guarimbas, las recientes guarimbas, todos los jóvenes del pueblo que participaron allí, eso fue planificado. En las guarimbas anteriores, que estaban las manitos blancas, los de las universidades, los locales, la UCD, no pasó esto. No pasaron ni los crímenes, ni la violencia llegó a esos límites. Cuando ellos lograron incorporar gente pobre a esas guarimbas, a esas violencias crueles, es que se comienza a morir la gente y los comienzan a incendiar. Esos compañeros que fueron incorporados ahí, esos compatriotas que fueron incorporados ahí, que quemaron, eso fue gente planificada de desecho. Incorporamos a esta gente aquí y la matamos. Esos son los muertos que debiera preocupar a Susana Raffaele. Además que es estúpido el razonamiento, porque el capitalismo produce niños pobres y niños en la miseria absoluta en la escala mundial todos los días y a cada hora. Las estadísticas. Sí, intenta endosarle al presidente Maduro una ficción, y que además que en países como Colombia, en países como México, bueno, tiene una industria de producción de niños pobres, si es el caso, de crisis humanitaria. Susana, te acabamos de dar 3 minutos de fama. Aprovéchalos bien. Aprovéchalo. No más. No más. Listo. Ya. Puedes poner todo el Twitter ahora, insulta todo lo que tú quieras. Bien. Vamos a entrar en esta ley que es, yo creo que una de las leyes más bonitas, ¿no? Que es la creación de un gran consorcio o corporación agroalimentaria que logre la coordinación nacional de todos los esfuerzos productivos para los 20 rubros principales del país. Ve bien que hay una de los 50
rubros, el Plan 50, lo que llamó el presidente el Plan 50, pero estos 20 rubros principales del país atendiendo los insumos, asesoría, maquinaria y todo el proceso productivo en el campo venezolano. La idea es fortalecer la sustitución de importaciones y ampliar las vías de abastecimiento con producción nacional. Yo quiero agregar algo. En Anaco tiene Wilmar Castro, ahora bajo su responsabilidad, una fábrica de fábricas a la que pueden tener acceso incluso empresas internacionales, o sea, transnacionales, que pueden tener acceso. Porque en esa fábrica de fábricas se puede construir desde un tractor hasta una rastra y se puede construir cualquier tipo de instrumento agrario que le sirva a la nación. Y yo diría agrario y no agrario, o sea, para todos los sectores, el sector industrial. Voy contigo, Pascualina. Sí, no, bueno, la importancia, primero el sector, ¿no?, alimentario, y allá hay un tema de soberanía, que es importantísimo. Eso por una parte. Y por otra parte, garantizar que en toda la cadena de producción, primero el consorcio, pero que además en toda la cadena de producción se pueda realizar, digamos, con propiedad incluso del Estado, ¿verdad?, digamos, en coordinación con otros productores, la producción de estos bienes. Y eso es muy importante porque, primero, por el tema de romper con los monopolios de la producción agroalimentaria o de la agroindustria. Y es un poco por lo que decíamos en alguna ocasión, que no necesariamente Venezuela importa todo lo que consume en alimentos. Importamos históricamente el 12%. El otro 88% en promedio históricamente lo producimos aquí, lo que es la producción de alimentos, lo que consumimos. Ahora, ciertamente lo que es maquinaria para la producción son importadas. Entonces, sobre todo rescatar este tema de todo lo que es la cadena de producción y lo que se llama allí sustitución de importaciones, pero en el caso sobre todo de la producción de maquinarias para la producción. Yo creo que esta ley tiene la importancia que nos conecta con el pasado. Nos conecta con nuestras historias, nuestras biografías familiares, con la historia de este país. Y eso es clave. Y a la vez es para adelante. Porque nos coloca en una posición de soberanía alimentaria. Yo diría que esa ley habría que fijarse en el aspecto de la investigación y desarrollo. Cuando yo estudié mi primera tesis de grado, yo la hice sobre los campesinos del futuro. Luego, todos los estudios agrícolas en el país fueron suspendidos por la... Pa' un momentico, Francisco, tenemos un pase a prensa. Pero no se da el pase, se cayó. Ok, continuamos con Francisco, vamos a estar pendientes. Eso nos conecta existencialmente con el país. Y la ley es clave. Digamos que no es posible que la base material de nuestra subsistencia no la tengamos en nuestras manos, María. Y habrá que prestarle especial atención a la investigación y desarrollo. Y nosotros tenemos muchos compañeros. Hoy, o antier, está Lalo, está el compañero que es como de cierta discapacidad, y están ahí economistas en el área agrícola que nosotros tenemos, que son muy brillantes. Pero esa gente hay que abrirle espacio, hay que darle campo, porque hay que formar una nueva vanguardia en el área agrícola. Hay una cosa bien importante, voy con William. Nosotros tenemos unas grandísimas extensiones de tierra vírgenes. O sea, nosotros tenemos capacidad, William, para alcanzar una producción óptima, no solamente para abastecer al país, sino incluso hasta para exportar. Claro que sí, incluso el plan de que el pueblo venezolano, de que el pueblo venezolano no ocupe las tierras, no haga trabajo agrario, no
no se relacione con la tierra, culturalmente, políticamente. Forma parte de todo este plan de las corporaciones petroleras de utilizar el campo venezolano como un elemento especulativo, netamente, o como también un elemento incluso de desinversión industrial, es decir, de no invertir en el campo para seguir fortaleciendo y solidificando ese ciclo de la renta petrolera y de la dependencia de las importaciones. Lo que dice el profesor es clave. Nosotros tenemos como reto en los próximos 20, 25 años, entendiendo también de que el petróleo, posiblemente, digamos, también hay mucha propaganda de las corporaciones petroleras, pero puede haber una tendencia en los próximos 20 años de que se sustituya por otro, digamos, por lo que se llaman las energías limpias, es decir, que haya un nivel de competitividad porque el petróleo está dejando de ser, sobre todo, rentable. Incluso estas energías limpias lo que propone es un aumento de los servicios a nivel global que haga, bueno, que sea mucho más beneficioso para estas grandes corporaciones. Y nosotros, dado ese papel que tenemos dentro de la División Internacional del Trabajo, tenemos un reto para los próximos 25 años. La constituyente consolidó la paz, el orden político, el orden institucional, va por el orden económico. Y, digamos, la estrategia a largo plazo, incluso podría producir otra constituyente en los próximos 20 años, y, digamos, para las nuevas generaciones, que serán mis hijos y los hijos de mis hijos, que tengan, digamos, condiciones de país, condiciones de nación para poder vivir, para poder existir, porque en este momento catastrófico del capitalismo a nivel mundial, que es catastrófico lo que está pasando en el mundo, lo que está en juego es la sobrevivencia de la especie. Y lo decía Chávez y el presidente Maduro lo acompaña en esa óptica del problema. Incluso lo decía Chávez en una lo presidente criticando el tema del rentismo, diciendo, bueno, hay mucha gente que no le gusta ir al campo, que no le gustaría volver al campo y que nosotros nos habíamos acostumbrado al trabajo fácil. Y creo que esa es la clave más simple, más allá de toda la econometría y todos los números que son importantes, pero capaz hay una clave muy simple de lo que nos está pasando y el momento histórico que estamos viviendo. Incluso explicaría lo que es Dollar Today, digamos, el facilismo, el conseguir todo fácil. Consigo rápido con esto. Fácil y ya, y es un tema de mercado, todos podemos participar ahí, es decir, hay que tener una conciencia ética bastante sólida, comprometida para, digamos, mantenerse fuera de toda esa criminalidad económica desatada. Y creo que, bueno, que la constituyente podría abrir ese horizonte y estoy seguro que la gente lo va a acompañar, que el chavismo lo acompañe y más allá del chavismo. Hay gente que digamos, quieren que le digan qué hacer en este momento histórico, más allá de ir a la marcha, más allá de la votación. Hay gente que Decía el presidente en su discurso, dijo que las condiciones, incluso las operaciones o el trabajo en el campo no es nunca similar al trabajo en la ciudad. No, y además... Tiene otras condiciones. No, incluso Ramón Mendoza del Cayapo lo explica incluso hasta científicamente, se puede decir de alguna forma, diciendo que la unidad de trabajo de rendimiento en el campo a la ciudad es de 3:1, es decir, tú entregas una unidad de trabajo en la ciudad y tienes que entregar 2 más para poder adquirir un determinado bien o servicio. En el campo inviertes 3 y, digamos, tienes una holgura, es decir, tienes el alimento y la subsistencia directamente, es decir, es menos trabajo y menos esfuerzo, porque el plan del capitalismo es la esclavización total del planeta, y el esclavismo se puede ver en su versión africana, con el Congo y todos estos países destrozados por la guerra de los recursos, y se puede ver también como el máximo consumidor, es decir, el consumidor también es un esclavo, el consumidor que no se cuestiona lo que consume, lo que compra, cómo vive, quién lo explota, en qué sociedad está viviendo, en qué momento histórico está viviendo. Y si algo le dio importancia a Chávez, y ese mensaje que usted hablaba de lo que no se siente... más viejo lo que soy. Lo que no se sienta no se piensa, y lo que no se piensa no tal. Y él ahí definía al capitalismo como una enfermedad, como un veneno que nos aguijoneaba. Es decir, el capitalismo no es nada más un sistema económico, un sistema cultural. Y el presidente Maduro está apostando a dos medidas inéditas, que yo creo que nosotros que trabajamos en comunicación debemos hacerlas ver en su dimensión, que es la proyección geopolítica del país, que es importante. O sea, nosotros no estamos jugando carritos, como se podría decir que obviamente en el mundo. O sea, Maduro está poniendo a Venezuela a jugar en las grandes ligas, cosa que los adecos nunca quisieron porque éramos unas perras de los gringos, básicamente. Y a lo interno, digamos, abrir todas las condiciones para que la gente se construya un país para sí, no un país de imagen y semejanza de las potencias que siempre nos han explotado. Vamos finalizando. Opinión general sobre el mensaje del presidente Nicolás Maduro, Pascualina. No, bueno, lo que decíamos también al inicio, pues que tiene una orientación de políticas y medidas donde la intención es que no sea el pueblo el que asuma los sacrificios ni de la guerra económica, ni de todas estas acciones, ni de las sanciones de Trump, ni del bloqueo, etc. ¿Qué te dice eso? Bueno, me dice que vamos hacia un camino no neoliberal,
por supuesto, pero además hacia un camino de igualdad, de justicia social, hacia un modelo, digamos, que es la aspiración, un modelo socialista, ¿no? Ante una coyuntura que es la guerra económica. Y que estamos... O sea, en paralelo, guerra económica, nosotros hacemos en la coyuntura, respondemos. Y al mismo tiempo, creación de un nuevo modelo. Claro, y tratar de seguir avanzando hacia ese modelo, porque otra opción hubiese sido justamente políticas neoliberales con la presión que existe, libera los precios, quita los controles de cambio, quita los controles de precios, congela salarios. Esas son las políticas neoliberales, ¿no? Elimina subsidios, pero bueno, eso es prácticamente entregar el país, entregar el modelo y entregar la soberanía a este bloqueo, ¿no? Francisco, ¿hay que tenerle miedo a estos cambios? Tú hablabas de una revolución, a mí me emociona en el momento que tú dices, estamos hablando de una revolución. Bueno, yo creo que estas medidas son un desencadenante de la revolución bolivariana. Y nosotros, por ninguna razón en el mundo, podemos echar al vacío este gran esfuerzo que estamos haciendo, porque todo esto es posible porque este pueblo resistió durante 18 años. Y seguirá resistiendo. Y seguirá resistiendo. Sí, señor. Entonces, un acto de valentía, eso no tiene nada de machismo, quiero aclararlo. Nicolás calzó los puntos que mucha gente había pensado que Nicolás tenía. Cada coyuntura política que se presenta, Nicolás se crece y está a la altura. Yo quería añadir una cosa que no es el tema. Yo le iba a preguntar a Macri que dónde está Santiago Maldonado. Sí, terrible. El primer desaparecido después de todos los juicios que han habido los desaparecidos en Argentina. Macri. Y lo hace Macri, sí, ¿Dónde señor? está Santiago Maldonado? Sí, señor. William. Bueno, no, te decía que ya había cerrado con ese tema de reflexión para no repetirme. Nada, muchas gracias por la invitación nuevamente. A disposición del equipo de Misión Verdad, para ustedes, para los que nos escuchan a esta hora. misionverdad.com, un saludo a todos los compañeros de la redacción y bueno, muchísimas gracias. Saludo a Borges. A Gustavo Borges, a Diego Sequera, a Hay que aclarar la verdad que a Gustavo. Sí, Mario Alejandra, José Aponte, Franco Bielma. Ernesto Casal. Tengo tiempo que no aparece por ahí. Franco. Bueno, muy agradecidos por estuvo bien ameno, me gustó. Me gustó el programa de hoy. Que había tema, ¿no? Había tema, no, es que el discurso del presidente fue para mí, primero nos trajo nuevos elementos, y me encanta cuando todavía dice que hay una revolución, se están quemando naves. Pues, ¿Sabes lo que hicimos una reunión estos días y como 30 personas, todos dijeron, estamos felices? Sí. Mire, un saludo muy especial a David Nieves. Coño, tú no te cuidas, chico. Qué vaina con David. Lo queremos vivo mínimo. Lo queremos vivo 20 años más. Entonces, cuídese. Un abrazo a su señora, un abrazo a David. David una vez me dijo algo que me quedó se me grabó en el alma. El compañero David Nieves. Me dijo, coño, si se da una guerra, Mario, yo quiero que me metan en una trinchera con un fusil, porque no tengo capacidad para correr, pero sí para disparar. ¿Ah? Un abrazo, David. Chao, nos vemos el próximo martes.